Ahí va. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de lo que serían microorganismos. Ya terminamos con el tema de las bacterias y ahora vamos a pasar con el resto de los microorganismos que continúan, que son los virus y los protozoos. Nosotros acá, el título que le pusimos a esta unidad serían antivirales, porque antivirales en primer lugar son los que van a combatir las infecciones virósicas. Los protozoarios y los antiprotozoarios y los antihelmínticos combaten parásitos, que después vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, pero básicamente es el tamaño, ya les voy adelantando. Vamos a empezar con el virus. Los virus son un tema muy amplio. Nosotros vamos a hablar de lo básico, lo fundamental, no vamos a ahondar en esas enfermedades muy peligrosas o muy complejas como el HIV, porque realmente la manera de infectar en esas enfermedades es bastante compleja y requeriría días de estudio. Pero más básicamente, para que sepan de qué se trata, va a estar todo mencionado, todo. Siempre está bueno tener una noción de cada cosa. Bueno, en el caso de los virus son gérmenes muy pequeños que, a diferencia de las bacterias y de los hongos, no tienen una estructura completa para vivir. La estructura no tiene, por ejemplo, organelas, ni tiene ningún elemento que les permita realizar un metabolismo, ni tienen un elemento que les permita respirar, ni tienen un elemento que les permita eliminar sustancias de desecho, no están completos. En una palabra, no están completos. Entonces, lo que necesitan es ingresar en un organismo y utilizar las células de algún tejido del cuerpo como para poder completar su función y así poder vivir y reproducirse. Hay un montón de infecciones que son virales, obviamente las vamos a mencionar para que no haya ningún tipo de confusión. El resfrío común es causado por un virus. La gripe, que también se denomina influenza, es causada por un virus. Todas las infecciones que producen verrugas, ya sea por HPV o verrugas de cualquier naturaleza, porque vieron que verrugas, hay un montón de tipos de verrugas diferentes. El HPV por ahí son las más contagiosas, pero también puede ser que aparezcan verrugas que no son de HPV, pero también son causadas por virus. Enfermedades como el HIV, el ébola y el COVID también son todas ocasionadas por virus. Entonces lo que hacen los virus es invadir a las células vivas y normales y las usan para multiplicarse. Esto hace que esas células normales, luego de que le extrajeron todo lo que necesitaban, después se mueren en muchos casos, o dañan. A veces lo que hacen también con la célula normal que están parasitando es mutarla, y con eso depende obviamente del tipo de virus, ¿no? Pero sí puede pasar que al mutar la célula normal que están invadiendo se produzca una enfermedad. Generalmente es una enfermedad cancerosa. No sé si conocieron casos en los cuales hay algunos tipos de HPV que producen cáncer de cuello de útero o cáncer de útero también. Y estos comienzan por infecciones virales. Ojo, no se asusten porque hay millones de variedades de virus de HPV, millones, y muy pocos son los que tienen esta característica de mutar a la célula normal y transformar en un cáncer. Es decir, antes por ahí había una información que no era correcta y luego se detectó que se podía clasificar a los virus que producían HPV y hay muchísimos, o sea, la mayoría son los que producen las verrugas. Pero bueno, existen algunos tipos de HPV más complejos. Acá les traje un dibujito de lo que sería una estructura base de un virus. Tienen una cubierta que está formada se llama glucoproteína, es decir, es una molécula que es una proteína asociada con un hidrato de carbono.
de eso viene la palabra gluco. En el interior hay un genoma, y el genoma está envuelto en una especie de estructura que se denomina cápside. También todas estas glicoproteínas tienen una envoltura que es de diferente naturaleza. Esta sería la estructura más básica de lo que sería un virus. Pero después hay otros tipos de virus con otras formas, pero en todos los casos siempre contienen estas estructuras que les mencioné inicialmente, como por ejemplo un genoma envuelto en una proteína, en una capa de proteínas. Pero por ejemplo en este caso tienen como unas estructuras que les sirven para anclarse en la célula normal e infectarlas. Esto sería otro formato de virus. Lo más importante que les tiene que quedar a ustedes es que el virus básicamente tiene proteínas, tiene ADN para poder multiplicarse y poder reproducirse, y tiene una estructura que las envuelve. Pero no tienen ni ribosomas, ni tienen aparato de Golgi, ni nada de esas organelas que existían, ya sea en una bacteria o en un hongo. Bueno. La mayoría de las infecciones virales, ya sea resfrío, gripe, a veces hay anginas virales, digamos que normalmente remiten solas las enfermedades más comunes, ya sea un resfrío, lo que se hace es trabajar sobre los síntomas, es decir, tomar un antigripal es para aliviar los síntomas de un resfrío. Cuando la enfermedad es gripe, influenza, ya ahí un antigripal tanto no funciona, por ahí necesita un poco más de reposo, más de tratamiento, porque es una enfermedad que inactiva más a la persona que un resfrío común. Vos con un resfrío común te tomás un antigripal y podés salir a trabajar. Igual ahora no tanto, porque ahora todo se confunde con COVID, pero en estado normal sí se puede hacer. Y en el caso de la gripe no, porque la gripe es invalidante. Cuando uno tiene gripe, por ejemplo, una diferencia entre un resfrío y una gripe es que la gripe no te da mucosidad nasal, por ejemplo, ni te hace llorar los ojos como un resfrío. La gripe es algo bastante parecido en lo que sería su sintomatología a lo que es el COVID, o sea, te duele mucho el cuerpo, la cabeza, mucha fiebre, estás tirado, no puedes levantarte, si te levantas de la cama te mareás, pero no hay secreción nasal, no lloran los ojos, nada de eso sucede, y esa sería la diferencia, algo como para diferenciar ambas enfermedades. Además también otra forma de diferenciar, con un antigripal salís más o menos adelante, y con un antigripal en una gripe no pasa nada. O sea, existe un grupo de antivirales que nosotros conocemos, que se utilizan para varias enfermedades y son muy útiles, enfermedades virales siempre, pero se avanzó en lo que es infecciones virales mucho más en lo que es vacunas. Es decir, lo que se trabaja es previniendo la infección viral, antes que tratando la infección viral con el antiviral. A lo sumo, si vas a tratar algo, lo vas a tratar a través de sus síntomas. No hay tanta variedad de antibióticos como para combatir todo. De hecho, vamos al ejemplo más claro, el COVID-19 salió la vacuna, pero no se encontró todavía, por lo menos con un estudio científico aprobado, cuál sería el antiviral que corresponde al COVID. Se han probado muchas cosas, se han establecido muchas cosas, se ha probado con un antiparasitario como ivermectrina, se ha probado con otro antiparasitario como hidroxicloroquina, pero la realidad es que no hay un estudio científico de que eso funcione. Muchos médicos compraron estos tratamientos ya, pero no hay algo, digamos, a nivel general. O sea que lo que sí está probado en este momento, lo que tenemos como cierto, son las vacunas, para el caso del COVID y para muchas otras enfermedades. Por ejemplo, la gripe. La gripe es otra situación.
Los virus tienen una capacidad muy especial, que es la capacidad de mutar. Si vamos al ejemplo de la vacuna antigripal, ustedes se pusieron a pensar por qué todos los años hay que darse la vacuna de la gripe, y es porque el virus muta. Todos los años es un virus diferente. Todos los años hay que pelear contra un virus diferente. Y si no estamos atentos, se puede disparar alguna cepa que no estaba contemplada y de vuelta otra pandemia. Hace unos años atrás estuvo el caso de la gripe A, donde la vacunación no tenía contemplada la cepa A. Ahora, como tenemos varias, avanzamos bastante con respecto a ese tema, tenemos vacunas antigripales que son trivalentes y tetravalentes, pero ambas tienen contemplada las cepas de la gripe A. O sea que en eso se avanzó. Pero el tema vacunas lo vamos a tratar la semana que viene. Ahora vamos a tratar de pensar en los antivirales. Pasa que metimos acá las vacunas porque como no hay tanta cura para las cosas antivirales, a veces las vacunas son más, digamos, son el elemento que más tenemos a mano para tratar de evitar la enfermedad. Este sería el listado de antivirales. Yo creo que acá no falta ninguno. Se los voy a ir presentando. El más conocido es el aciclovir. El aciclovir es un agente activo que funciona muy bien contra varias enfermedades virales, como por ejemplo el herpes simple. El herpes simple es el herpes ese que sale al lado de la boca, que sale como, a veces le dicen boquera, pero no es una boquera. Sale en la parte de afuera, dura 7 días, es otro proceso. La boquera a veces está más interna y el herpes sale a un costadito de los labios. Después tenemos la varicela, por ejemplo, es una enfermedad viral. Pero ustedes saben que para la varicela no hay un remedio para combatir la varicela, hay que vacunarse o esperar que pase. Y el herpes zóster, que sería la exacerbación, digamos, de la varicela. Antes, cuando somos más grandes y éramos chiquitos, nos decían, mejor que tenga la varicela, total, después no le viene más la varicela. La realidad es que pasaron los años y se descubrió que la varicela es verdad, como varicela no te aparece más. Acá, a ver, alguien me escribió, pero ahora vamos a responder la respuesta. Digamos, la varicela no aparece con el nombre de varicela, pero aparece con el nombre de herpes zóster, que sería la culebrilla. Y por eso después apareció o se inventó una vacuna, o sea, tenemos una vacuna para varicela, que se llama Varilrix, y tenemos una vacuna para el herpes zóster que se llama Zostavax. Siempre vieron que como que el nombre lo tratan de hacer parecido. Vamos a ver que acá hay algunas dudas, vamos a mirar un poquito. Hay alguien que tiene un herpes en el labio, ¿es herpes realmente o es una boquera? No sé si tenemos, eso hay que verlo bien. Generalmente les digo cuáles serían los síntomas. Produce mucho dolor. El tratamiento es 7 días donde se produce un proceso donde primero es un granito chiquitito y después se va poniendo cada vez peor y después empieza a remitir normalmente. Para mejorar el tema de los síntomas, lo que se aplica es una crema de aciclovir, que es una de las drogas antivirales que estábamos mirando. El aciclovir viene en crema y también viene en comprimido, pero en el caso de un herpes simple que se encuentra en el labio, con aciclovir funciona perfectamente y con una buena hidratación. Si van a estar en el sol, es recomendable protector labial, pero a full. Vamos a seguir compartiendo pantalla. Bueno, acá les puse más o menos el mecanismo de acción. No les voy a tomar mecanismo de acción, pero simplemente para que lo sepan. Y el ganciclovir, digamos que funciona muy parecido al ciclovir, es muchísimo más caro,
no se usa tanto, tal vez se utiliza para algún herpes zóster un poquito más complicado. Acá les traje algunas muestras de marcas comerciales que son antivirales. Por ejemplo, para el herpes del labio, la Ciclovir esta marca, por ejemplo, esta es una de las tantas marcas, ¿no? Es Coviral del laboratorio Ruemer. Podría funcionar muy bien colocándose mañana, noche, tarde, cada 8 horas, porque lo que también produce ese herpes es como una tirantez que después lleva a un dolor muy grande, y digamos que la Ciclovir, más allá de que va a combatir el virus, también la crema produce como una hidratación que te alivia ese síntoma. Después, también es importante saber que la Ciclovir vienen comprimidos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Es verdad eso que es contagioso de diferentes partes de la cara, no? Si te lo tocas. Pues yo me acuerdo que me tocaba y después capaz que en otra parte de la cara y me salía otro. ¿El herpes del labio? Sí. Sí, puede ocurrir. Ocurre si estás muy baja de defensas. Normalmente aparece una sola expresión de la infección, en una sola parte. Pero si estás muy baja de defensas y te tocas, sí puede aparecer en otra parte. También es muy importante trabajar sobre las defensas ahí, ¿viste? Vitamina C es algo que levanta las defensas. Generalmente los herpes aparecen cuando uno está bajo, todas las infecciones virales aparecen cuando uno está muy bajo de defensas, el HPV inclusive, como les decía la semana pasada. En situaciones de estrés, esto se manifiesta, no hay caso. Por ejemplo, hay algo que en general uno no sabe, pero exponerse demasiado al sol, en los rayos solares te bajan las defensas. Por eso es tan importante a veces, se le da tanta importancia al protector labial en la zona de los labios, porque muchas veces, seguramente ha habido casos donde se han ido de vacaciones y tomaron todo el sol y cuando volvieron con un herpes. Eso es muy común, pero también es una característica de que hay gente que nunca tuvo un herpes en su vida. Y gente que una vez que lo tuvo, siempre se le repite cada vez que tiene algún episodio de estrés. Y eso no es ni siquiera genético. Yo soy una de esas personas que nunca tuvo un herpes en la boca en su vida, y mi hija, cada vez que se va al verano, viene el verano, toma sol, herpes. O sea, es como que creo que es una vez que entró a tu cuerpo, ya estás al horno y va a aparecer cada vez que estés en alguna situación un poco vulnerable, digamos, ¿no? Ya sea sol, estrés. ¿Por qué el sol te baja las defensas? Está probado que el sol disminuye las defensas. El sol es muy bueno cuando lo que hace es aumentarte la concentración de vitamina D. Pero los rayos solares, en definitiva, está probado, esto es experimental, está probado que luego de un periodo de exposición al sol, los anticuerpos disminuyen. Sí, tenemos una elevación de vitamina D, que igual esa elevación no es suficiente si tu déficit de vitamina D es muy bajo, ¿no? Ahí no te queda otra que tomar vitamina D externamente. Pero, y la vitamina D sí te levanta las defensas en muchos aspectos, por ejemplo, te ayuda a estar preparada para ciertas enfermedades, pero todo lo que es infecciones virales, no, la vitamina D no, parece no tener un rol tan importante. Sí, digamos, yo qué sé, por ejemplo, ahora está probado que para que no haya, para prevenir la predisposición o la reincidencia de cáncer, tener en altos niveles la vitamina D ayuda a disminuir las posibilidades, o gente con problemas cardíacos, pero todo lo que es en el sistema inmunitario
en el aspecto de infecciones virales no estaría funcionando. El sol te hace bajar las defensas. El por qué no te lo sé decir, pero sí es experimental, se comprobó. Y de hecho, Buenísimo. deben tener ustedes muchos ejemplos cercanos. Siempre se ve eso, que después del verano te apareces con un herpes vos, o tu familia, o tu amiga, o tu tía, o alguien. Como que alguno aparece con herpes. Bueno, vamos a seguir compartiendo pantalla. Bueno, habíamos dicho entonces que la ciclovir, que es uno de los antivirales más utilizados, también vienen comprimidos. Yo acá les presenté una dosis de 800 miligramos, pero esto también viene de 200 y de 400 miligramos. Dependiendo de la intensidad de la infección, es la dosis que se utiliza. Ojo, porque la ciclovir a más dosis, digamos, pasa por el hígado y puede producir trastornos hepáticos. Acá les traje un oseltamivir o Tamiflu, es la marca comercial. Muchas veces no se consigue en farmacia, es un poquito caro y se utiliza para algunos tipos de gripe. Pero no es algo que se venda muy comúnmente. Pero para que lo conozcan, en epidemias de gripe se ha utilizado y funcionó muy bien. Un poco acá les vine a contar entonces cómo es el tema de la gripe o influenza, que es una enfermedad contagiosa, que la produce un virus, que el virus genéricamente se denomina influenza, pero que a la vez existen muchas cepas de virus que pueden llegar a producir influenza, que digamos que lo que es gripe, más allá de esta excepción que les nombré hace un ratito, Tamiflu como antiviral, lo que se trata, la gripe se combate con vacunas y no hay nada más que eso, se buscan las poblaciones de riesgo, que más o menos las conocemos, son los niños menores de 2 años, los adultos mayores de 65, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas. Bastante parecido a las cepas, digamos, al grupo más predispuesto con el COVID. Por ahí algunas pequeñas diferencias, pero básicamente todas esas personas tienen que vacunarse en los periodos desde marzo hasta mayo, que serían los periodos ideales, ¿no? Más o menos les fui contando cómo era el tema de la sintomatología de un virus. Oseltamivir es el Tamiflu, que es el antiviral para el virus influenza. Acá les cuento un poco cómo es el metabolito. También la mantadina se ha utilizado para influenza. Acá también les cuento un poco. Hay otra droga, yo no sé si en Argentina se está comercializando, ribavirina se llama, es un antibiótico, es un antiviral también, que se utiliza para gripe y también para una enfermedad que también es ocasionada por virus que se denomina hepatitis C. También a veces se pueden producir infecciones virales a nivel del ojo. Y estas son las drogas, idoxuridina y trifluridina. Estos son componentes que vienen en gotas oftálmicas y que, digamos, son muy buenos tratamientos a veces para conjuntivitis que son de origen viral. Con esto quiero hacer un poquito de hincapié porque hay muchísimos casos que aparecen en la farmacia y que es importante saber reconocer, porque el ojo es algo tan delicado y a veces la gente necesita que le vendamos una gota ocular de manera urgente para salir de la situación, y con esto a veces uno puede meter la pata hasta el tarro, por eso lo mejor es saber cómo es el cuadro de situación y saber dónde estamos plantados. Las conjuntivitis en los ojos pueden ocurrir por 3 motivos. Puede ser una conjuntivitis alérgica, que es una muy característica de la época esta de septiembre,
donde está el polen, y generalmente septiembre es el mes de todas las alergias. Bueno, la alergia también puede ocurrir en el ojo, puede haber una conjuntivitis alérgica. Después la conjuntivitis puede ser bacteriana, esa también es una de las más comunes, porque hay gotitas con antibióticos, algunas con antibióticos asociadas con algún corticoide, como para desinflamar el ojo. Pero hay conjuntivitis virales. Estas les quiero contar que son absolutamente diferentes de las otras. Y digamos que llevan, primero, tienen un periodo de aparición así como de la nada, o sea, estás bien ahora y en media hora tu ojo se transformó en un huevo duro. Así, creo que más claro no puedo ser, no traje fotos, pero es impresionante. O sea, tienen una forma de aparecer muy abrupta y después para irse tarda un montón. O sea, he visto gente con periodos de reposo de no poder abrir los ojos durante 20 días. Y si lo hacían porque tenían que salir a la calle solo para comprar algo de alimento, es impresionante el ojo cómo queda. O sea, y en este caso, cuando está evolucionando un ojo con estas características, voy a ver si puedo conseguirle fotos, no sé si ustedes a lo mejor en el recreo o mientras yo estoy dando la clase buscan fotos de cómo es una infección viral en los ojos. Realmente no solamente es dolorosa, sino que es impresionante para el que lo tiene que ver, porque el ojo se inflama de tal forma que la persona cambia el rostro directamente. Y a veces pasa incluso con bebitos. Es muy importante siempre que vean una infección de este tipo que empieza a evolucionar muy rápidamente, acudir a una emergencia rápida. No es aconsejable en este momento seguir los pasos en una farmacia, porque la realidad es que en una farmacia nosotros no podemos ayudar mucho para una infección viral, conjuntivitis viral, digamos. Pero sepan que con algunas preguntas que ustedes pueden hacer, pueden orientar muy bien al paciente. Por ejemplo, si la molestia que tienen en el ojo data de 2 días y después de 2 días no tienen el huevo duro como yo les conté, seguramente no es una infección viral, y tal vez con una gotita que tenga solamente antibióticos, sabiendo que no es alérgico, o simplemente con una lágrima como para que tire el ojo hasta llegar al momento de ver al oculista, los podemos ayudar. En el caso de una infección que te dicen hace media hora se me puso el ojo así, y no, anda urgente a una guardia oftalmológica porque estamos en problemas, y cualquier cosa que le demos puede ser usado en nuestra contra. Ese sería el panorama actual en lo que es conjuntivitis, digamos. Bueno, si alguno tiene alguna foto y después quiere compartir, encantada. Ahora vamos a seguir con el tema, porque este tema es largo. Acá seguimos, porque hasta ahora tenemos antivirales, no sé si hay algo más de antivirales, sí. Estos son antivirales que funcionan externamente, es decir, se inoculan en el ojo. Miren, acá tengo algo de lo que sería una conjuntivitis viral o una queratitis o queratoconjuntivitis. Fíjense cómo, esta igual no está en su máxima expresión, pero fíjense los vasos, cómo quedan todos marcados. O sea, el ojo está prácticamente rojo. Los vasos se ensanchan porque con semejante inflamación necesitan llevar mucha circulación a la zona para tratar de combatir la situación, ¿no? Eso es algo bastante aproximado. El ojo en este caso está mirando hacia arriba, pero imagínense eso todo hinchado. O sea, es impresionante.
Bueno, vamos al tema de las verrugas. Como les decía, hay diferentes formas de verruga. Acá les traje algunas fotos. Todos estos también son infecciones virales, ya sea infecciones por HPV o verrugas comunes. En este caso, hay acá les puse los factores predisponentes. Se trata con inmunomoduladores, es decir, no serían antivirales, sino se denominan inmunomoduladores. Uno de ellos se llama imiquimod. También se puede hacer crioterapia, topicaciones con ácido acético. El imiquimod viene en crema, se coloca cada 3 días sobre la verruga. Ese tratamiento se puede hacer en casa, de manera casera. El que no se puede hacer en casa es el de las topicaciones con ácido acético, que acá no está mencionado, pero se utiliza actualmente, no sé si en otros países, pero acá en Argentina se utiliza. Crioterapia, electrocoagulación y radiación ya son un poquito más evolucionados. También son tratamientos, estos tres, conjuntamente con el ácido acético glacial en forma de topicaciones, se hacen dentro del consultorio médico. Las aplicaciones con podofilina también se hacen dentro del consultorio médico. Lo que se puede hacer en casa y que se puede extender desde la farmacia y garantizar el tratamiento de la farmacia es imiquimod, o también a veces en algunos casos aciclovir en crema también se puede colocar sobre la verruga, pero eso debería complementarse con aciclovir en comprimidos, unos 400 miligramos cada 8 horas. Ese sería un tratamiento más o menos. Finalmente les traje la fotito del COVID. Mucho no vamos a extendernos sobre el COVID. Creo que el año que viene vamos a tener información más precisa. También, como les mostré al principio, el COVID tiene proteínas alrededor, tiene una cápsula, tiene un genoma en el interior, como cualquier virus básico. Y acá, bueno, les puse cómo se propaga, un poquito, que es más o menos lo que fuimos viendo nosotros, que vivimos en carne propia en estos 2 años, digamos, ¿no? Lo que vemos por la tele todos los días, y esto es prácticamente ya nuestra vida cotidiana, está en nuestra vida cotidiana. Los síntomas también lo sabemos, porque más de uno o vivió o tuvo algún familiar, así que bueno, esas serían las cosas que puse ahí para recordar, y que, como les decía, no tenemos todavía medicación contra el COVID, pero sí tenemos vacunas que funcionarían de manera preventiva. Estas son las vacunas que se están comercializando en Argentina, y les dejé también, si quieren interiorizarse un poquito más de algunas actualizaciones, este es un video que da un doctor acerca de el COVID y cómo va mutando, de las mutaciones y demás. Son todas informaciones que por el momento son válidas, pero no sabemos si de acá a 3 meses se va a conocer algo nuevo más. Esto es el día a día con respecto al COVID, o sea, no me animaría a dar una clase de COVID porque sé que mañana todo puede cambiar. Vamos a esperar que esto se asiente. Lo importante y lo más básico es que por suerte el número de casos fue disminuyendo, y que cada uno de nosotros pudo empezar a volver a su vida normal y de a poquito perder el miedo, ¿no? Que eso es lo que nos estaba paralizando. No sé si tienen alguna duda con respecto a virus. Yo estoy ya. Voy a pasar ahora a los parásitos. Hay parásitos humanos también, ¿eh? Ojo. Hay que tener cuidado con eso, y saber detectarlos. Vamos a estudiarlo esto primero, después ven. Vamos a compartir. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? No. ¿Estamos bien? Bueno. Vamos a
Muy bien. Este tipo de medicaciones se llaman antiprotozoarios o antihelmínticos. Básicamente combaten parásitos. Cuando los parásitos son unicelulares, se llaman protozoos. Por eso la medicación para los protozoos se llama antiprotozoarios. Es decir, si son unicelulares, imagínense que es algo muy chiquitito. Son muy chiquititos. Microscópicos, es decir, hay que tomar una muestra y detectarlos con un microscopio. O sea, a simple vista eso no se ve. Pero también existen parásitos pluricelulares. En ese caso tenemos los helmintos y los artrópodos. Hay varias especies de parásitos. Ustedes seguramente, han sabido de parásitos intestinales que pueden llegar a ser muy grandes, incluso medir metros si uno no lo combate a tiempo. O sea que de ir de los protozoos a los parásitos pluricelulares hay grandes tamaños o grandes medidas de diferencia, ¿no? Les voy a presentar, a ver, acá serían 3 tipos de parásitos, más o menos para que lo tengan más graficado. Protozoos, que se ven de esta forma. Los helmintos, que son los parásitos, ¿cómo es que le decían? Bueno, no sé, cuando un nene comía mucho, no sé cómo decían. Bueno, Ascaris lumbricoides es uno de los nombres. Es un parásito que tiene la forma de gusano que habita a veces en los intestinos, pero esto era mucho más común cuando en algunos años, o actualmente en algunos sectores del país, se consume agua de pozo. Ahí es donde están los huevos, anidan los huevos de estos parásitos, y ahí uno se puede infectar este tipo de enfermedades. Otra cosa muy importante es el lavado de las verduras. A veces uno la lechuga la lava sin tener, yo la lechuga la lavo con todo mi corazón porque sé lo que sucede, pero por ahí hay veces que por falta de tiempo la lechuga no está bien lavada. Me ha tocado de ir a comer a otros lugares donde vi que la lechuga no estaba bien lavada, obviamente la saqué a un costado porque en la lechuga anidan los huevitos de este tipo de parásitos. Y los artrópodos, por ejemplo, acá tenemos los piojos, las arnillas, esos serían otro tipo de parásitos que también se consideran parásitos y que existen otro tipo de medicación. Bueno, un poquito acá les cuento lo que es la mebiasis. La mebiasis se trata de un artrópodo. Los tratamientos son con metronidazol y también cloroquina, básicamente. Y a ver si les traje algunas fotos. Tricomaniasis sería otra enfermedad que se trata con metronidazol. Metronidazol es una droga muy noble que tiene funciones para todo. Es antimicótico y también sirve para matar parásitos. La enfermedad de Chagas es una enfermedad producida por un parásito que, se contagia en el ser humano a través de un insecto que va a ser como el vector, es decir, un insecto que es la vinchuca pica a la persona, tenía la enfermedad y le transmite la enfermedad a la persona. Entonces ese insecto pasa a ser el vector. Lo mismo sucede en el paludismo o malaria. Paludismo y malaria significan lo mismo. También es un protozoario el que produce la enfermedad, pero la persona se contagia también a través de un vector. En este caso es un insecto que es el mosquito del género Anopheles. Y ahí transmite el parásito que, bueno, produce toda la enfermedad. También el tratamiento es con quinina, cloroquina, hidroxicloroquina. Acá les traje algunas marcas para que puedan ver, por ejemplo, hidroxicloroquina,
sería una opción. La hidroxicloroquina también es importante que sepan que tiene otros usos, además de ser utilizada para el paludismo, también ahora se encontró, porque muchas veces pasa que se descubre un medicamento para una enfermedad y termina siendo útil para otras cosas. Por ejemplo, en este caso se está utilizando mucho para una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune. El polirraumin, cuando en algún momento, no sé si recuerdan que salió como un boom de noticias que el COVID era susceptible a la hidroxicloroquina, las personas que estaban con esta enfermedad crónica que debían consumir regularmente la hidroxicloroquina para su patología, se quedó sin medicación porque la gente salió como loca a comprar hidroxicloroquina pensando que con eso podía tener alguna esperanza, pero la realidad es que en muchos casos no funcionó. Ah, es verdad, me dice que no tenés clases, sí, tengo que ir ahora a clase. Perdón, a ver acá, hola profe, perdona demora. Charles Darwin, muy bien, Charles Darwin falleció porque se infectó de Chagas. Mira, qué dato interesante, muchas gracias. Muy bien. ¿Hay alguien que me quería comentar algo más aparte de esto? Bueno, lo importante es saber que el microorganismo que produce el Chagas es un protozoario y que uno no se contagia eso del aire, sino a través de un vector. El vector es un insecto. En el caso del Chagas, la vinchuca, en el caso del paludismo es el mosquito Anopheles, del género Anopheles. Vamos a continuar, que ya nos queda re poquito. Mebutar es para tratar todo tipo de infecciones parasitarias a nivel intestinal. Generalmente vienen comprimidos o viene en jarabes, si los chicos son muy chiquititos. Acá está la presentación en jarabe. Hay otro que se llama Nixoram, también es un antiparasitario. Metronidazol se los traje para que vean que también es importante para algunos tipos de parásitos, pero estos son los que no, los microscópicos, ¿no? Y después la ivermectrina, que funciona bien para artrópodos. Puede ser para sarnillo o para piojos. Muchas veces lo dan como tratamiento en esas ocasiones. Si alguno quería comentar algo. Lo que yo les quería agregar es lo siguiente. Lo más común dentro de, o sea, hablando de parásitos, lo más común son las consultas para el mebendazol o el mebutar, digamos, ¿no? Está bueno saber cómo es la administración y por qué del mebutar o ya sea en líquido o en comprimidos. No sé si alguno quiere comentarla, la sabe o cómo sería. Se toma durante 3 días, ¿no? 3 días seguidos y después a los 15 días se repite el tratamiento. Muy bien, a ver, volvemos a repetir, dale, me encantó. 3 días, se toma 3 días seguidos, un comprimido por día, y a los 15 días se vuelve a repetir el tratamiento. Perfecto, muy bien. La caja trae 6 comprimidos. Los primeros 3 te los tomas ahora y los otros 3 a los 15 días. Si es un jarabe, se da 3 dosificaciones durante 3 días seguidos y se hace lo mismo a los 10 o 15 días. ¿Saben por qué esto de la repetición a los 10-15 días? Eso es así, porque el antiparasitario mata al parásito cuando está en estado adulto. Mientras tanto, el parásito tiene huevitos, que los huevitos tienen como una envoltura protectora, y el antiparasitario no llega a matar los huevitos. Entonces, se supone que esos huevitos tardan en romper y transformarse en un ser adulto entre 10 y 15 días. Entonces se repite a los 10 o 15 días para matar al adulto. Con eso no te quedó ninguno. Mató a los primeros adultos y los huevitos que pusieron esos adultos murieron a los 15 días. Esa sería la historia de cómo funciona. ¿Alguna duda más?
Bueno. Debido a que cuando hizo el libro de origen de las especies viajó de... Ah, mira, qué interesante todo eso. Voy a leerlo, Charles Darwin. Así que no sabía que se había infectado de Chagas y falleció de eso. Claro, también ahora hay mucha gente que vive con Chagas y que puede tener una vida normal. El problema más grave es que te da falla cardíaca el Chagas. Al final uno termina muriendo por un tema cardíaco. Pero actualmente conozco mucha gente con Chagas y vive perfectamente, ¿no es así? Pero bueno, es algo complicado, sí es algo complicado. Bueno chicos, vamos a hacer un descansito, que se viene el laboratorio. Igual prometo con laboratorio estar un poco más tranqui, ya nada de problemas de concentración, pero los problemas de concentración y las reglas de 3 simples nos van a ayudar a veces para sacar algunos cálculos cuando vamos a hacer un preparado magistral. O sea que no lo odien tanto porque sirve. Hacemos un descansito, a ver, 19:30 arrancamos de vuelta, ¿sí? Vayan a tomar algo, descansen un poquito y después nos vemos de nuevo, 19:30, ¿sí? Bueno, dale, profe. Bye. Dale, profe.